Bueno, vamos allá. Yo creo que ya estamos bastante personas. Daros un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por venir aquí a este webinar de la Unión Podcastera en el que vamos a hablar de más allá de tu podcast. Pero en este más allá de tu podcast no vamos a hablar ni de fantasmas, no vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de podcasting. Pero vamos a hablar de un podcasting distinto, ¿vale? Vamos a hablar de un podcast o vamos a hablar de algunos de los recursos de podcasting que más nos pueden ayudar fuera de lo que viene siendo la creación de nuestros contenidos, la preparación, en el caso de la gente que los prepare, la grabación, quedar con los compañeros, publicarlo. Hay mucho más allá. Hay mucho más allá de ese concepto que tenemos de podcast, que es el hecho de simplemente crear los contenidos, publicarlo y esperar a que vengan los oyentes. Bueno, pues vamos a ir desarrollando, o yo he querido prepararos varias diapositivas para explicaros algunos conceptos, algunos recursos que yo considero que pueden ser muy útiles, ¿vale? Absolutamente para todo el mundo. Y aquí sí que quiero decir algo muy importante, es que no todos los recursos tienen por qué ser utilizados, no todos los recursos valen para todo el mundo, pero sí que, sí que valen, todos estos recursos valen para todo el mundo, pero hay que adaptarlo a su podcast, hay que adaptarlo a sus propios contenidos y a la finalidad que cada uno quiera llevar con su podcast. Puede ser tanto comercial como económica, como puede ser simplemente por satisfacción o de estar con sus amigos o conocer gente, ¿ok? Bien, vamos con la segunda diapositiva. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los aspectos de web y blog, vamos a ver eventos, redes sociales, las plataformas extras donde publicar también nuestros contenidos, registro de la propiedad intelectual, registro de marca y en busca de la creatividad. He preparado todos estos contenidos, son casi 20 diapositivas. Este mismo contenido que yo os estoy dando aquí es un taller que he dado para unos profesionales aquí en Madrid, relacionados con el aspecto más comercial y de marketing, pero cuando se lo comenté a los compañeros, a Laura y a Pato de la Unión Podcastera, yo creo que era un contenido que también merecía ser compartido pues con los compañeros de la Unión Podcastera y con toda la gente que se une a la Unión Podcastera, ¿vale? Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos con la primera parte, web y blog. Dentro de lo que podemos hacer, que es crear nuestra propia página web o nuestro propio blog, tenemos dos plataformas. Tenemos wordpress.com y blogger.com. Al menos son las dos que yo os recomiendo. Olvidaros de todas estas plataformas que recomiendan, incluso en los vídeos de YouTube, que aparece de repente un anuncio y te dicen ¡Hey! Consigue en Wix tu propia página web. No sé qué. Olvidaros de esas porque son muy malas. O sea, realmente son muy malas. Yo recomiendo wordpress.com y blogger.com. Que no confundir con wordpress.org. Porque es distinto. WordPress.org sí que es más para también hacer un blog sencillito. Pero si os ponéis con WordPress, casi que mejor os vayáis a wordpress.com. Claro que os va a costar dinero. Blogger.com es más barato, es gratuito. Ahora os explicaré algunos de los beneficios. Pero ¿por qué tener un blog? ¿Por qué tener una página web? Pues mira, una de las cosas, uno de los motivos, es que, por ejemplo, yo ahora que estoy hablando con vosotros, yo he preparado un contenido escrito también para mi página web, ¿vale? Para mi blog en ivanpachi.es. Y allí se va a publicar a las 10 de la noche, es decir, mientras nosotros estamos aquí hablando, allí se va a publicar un contenido. Y es un contenido en paralelo a esto que yo os estoy contando aquí, que va a posicionar en Google. Va a posicionar mejor o peor, pero va a posicionar y más gente va a poder encontrar el contenido que estamos haciendo ahora mismo aquí para vosotros en directo en este webinar, pero lo va a poder encontrar a posteriori. Y una página web sigue siendo a día de hoy, y un blog sigue siendo a día de hoy uno de los mejores recursos que tenemos para dar a conocer nuestros contenidos. Pero no vale con el hecho de subir nuestro contenido y nos olvidamos, no, es decir, no vas a hacer una página web en la cual simplemente vas a poner tu reproductor y te olvidas. La idea es crear contenido paralelo, posicionarlo, que te conozcan, ¿vale? Es uno de, bueno, digamos que es uno de los recursos que tenemos que más interesantes y mejor nos puede ir. Decidme si en un caso voy muy rápido, cualquier cosa me vais contando, ¿vale? Por si acaso
esto se cortase, vosotros me decís, que yo más o menos de vez en cuando voy pasándome por aquí por el chat y voy echando un vistazo por si acaso pasa algo, ¿ok? Crear vuestra propia página web a poder ser con WordPress, como os he dicho, y muy importante, registrar vuestro dominio. Registrar el dominio, que lo podéis hacer, yo habitualmente trabajo con Don Dominio para registrar los dominios y con SiteGround, que de hecho tengo el enlace en la página web, que es igual www.ivanpachi.es/SiteGround. Con SiteGround lo que puedo hacer es contratar el hosting y con Don Dominio registro los dominios. Y es muy importante que registréis vuestro dominio. Me da exactamente igual que sea el de vuestro nombre personal, el de vuestro nombre comercial, el nombre de vuestro podcast, pero registrar esos dominios. Cuanto antes lo registréis, mucho mejor. unionpodcastera.com, unionpodcastera.org, Fernando Merino, Manolo Domínguez, lo que sea, ¿vale? El nombre de vuestro podcast, registrarlo. No sé si alguna vez lo habéis mirado. ¿Está registrado el nombre de mi podcast? Porque habéis entrado en iVoox y en estas plataformas y simplemente habéis mirado si hay algún podcast que se llame igual que el vuestro. Y eso está muy bien, porque vosotros entráis y decís, mira, pues vacía tu bandeja, ¿vale? Voy a poner el ejemplo de la compañera, de Laura. Vacía tu bandeja. Pues mira, vacía tu bandeja no está en podcast. Pues yo voy a llamar a mi podcast Vacía tu bandeja. Pero nadie nos asegura de que mañana llegue una persona pensando lo mismo que vosotros y además diga, no, pues yo además voy a registrar el dominio. Y entonces ya estáis jodidos. Porque esa persona pues tiene quizás un poco más poder que vosotros. A la hora de vaciatubandeja.com, vaciatubandeja.net, que no sé si Laura tiene el dominio o no lo tiene, pero bueno, que es a lo que voy. Y de ahí construís vuestra casita, vuestro pequeño hogar. Algo que yo creo que es muy importante, ¿vale? Que es muy importante tener vuestra propia casita, vuestro propio hogar. Os voy a hacer un símil, ¿vale? Tener vuestra propia página web o vuestro propio blog es como si tuvieras una tienda en propiedad, ¿vale? Que es donde la gente viene a visitarte, la recibes, le enseñas lo que tienes, incluso le invitas un café, todo esto, ¿vale? Y allí lo que pueden hacer, aparte de escuchar tu podcast, pues también es conocerte un poquito más. ¿Dónde te ha conocido esa gente? En el mercadillo, que es el lugar donde tú pones allí tu pequeña mesita, pones tu contenido y esperas a que la gente, pues por suerte, por lo que sea, pues aparezca por allí y le llames la atención a alguien. El mercadillo son las plataformas y los agregadores de podcast y tu tienda o tu casa es tu blog, es tu página web. Que no hace falta que nos liemos la manta a la cabeza para tener una gran página web ni un gran blog, eso irá después. Pero tener algo más o menos decente, ¿vale? Un pequeño blog que cuando la gente entre a vuestra página web ya entre directamente al blog y desde ahí que puedan ver vuestros contenidos, las ilustraciones, fotografías de cuando estáis grabando, lo que queráis, tenéis un montón de contenido y además ahí pues ponéis vuestro reproductor del podcast. Todo eso, creedme que ayuda muchísimo. O sea, yo creo que es una de las cosas que más ayuda al tener una página web o tener un blog, o al menos a mí me ha ayudado muchísimo, ¿vale? La posibilidad también de alojar vuestro propio podcast en vuestra propia página web. Para mí, no es digamos que no es de las cosas que más me llame la atención ni que yo más recomiende. El hecho de alojar tu podcast en tu propia página web, porque debes tener un servidor contratado con bastante almacenamiento, bueno, una serie de cosas que quizás a lo mejor ahora no estéis preparados o preparadas, pero puedes hacerlo. A mí a día de hoy no es una de las cosas que más me llame la atención, pero se puede hacer. Y hay mucha gente que así lo hace. Y de hecho hay mucha gente, como Fran Madrillano, que él sí recomienda tener alojado tu propio podcast en tu página web. Y no digo que esté mal, para nada, porque creo que está bien, pero no, para mí no es lo mejor, ¿vale? Lo que os he dicho antes, contenidos paralelos al contenido de tu podcast. Puedes crear una comunidad alrededor de tu podcast, el posicionamiento, la imagen de marca. Tenéis un montón de cosas que podéis hacer y que son muchísimos beneficios para vuestro podcast. Mucha gente suele optar por la opción de irse a Patreon, de pedir, poner en el podcast, ¿no? Decir el enlace de PayPal por si os quieren ayudar económicamente y demás. Bueno, pues qué mejor
que ese Patreon o estas cosas que las tengáis en vuestra propia página web. Eso sí que lo veo muy bien. Que tú en tu podcast digas, oye, si quieres más información sobre nosotros, visita ivanpachi.es, vaciatubandeja.com, unionpodcastera.com, ¿vale? Eso sí es muy interesante. ¡Hala! Ahí va, que tienes una página web. Ah, pues voy a ver qué es lo que tiene. Voy a ver qué es lo que me cuenta allí, ¿vale? Es muy importante. Y además, hay mucha gente que te va a conocer mediante Google, tu página web, que va a descubrir que tienes un podcast y te va a escuchar. Es decir, que se van a retroalimentar. Y es súper útil. Registrar, entiendo que es tenerlo, ¿no? Comprarlo, ¿verdad? No que haya un lugar como registro de marca. ¿Registrar tu dominio? Sí, bueno, lo que haces es registrar es comprar tu dominio. Sí, sí, compras tu dominio. Es decir, suelen costar como 9-10 euros aproximadamente y compras tu dominio. Yo lo tengo en GoDaddy, pues perfecto, sin problema. Luego, si queréis, voy leyendo las preguntas, ¿vale? Sigamos con otra parte que yo creo que es súper importante y que todo el mundo estamos haciendo, que son las redes sociales. Las redes sociales ya sabemos todos que son súper importantes y todos las utilizamos. Pero tienen una cosa muy buena, pero también tienen cosas muy malas. Debemos aprender a gestionarlas, las redes sociales, y debemos aprender a gestionarnos nosotros mismos para evitar agobio, para evitar presión. Son muchos los problemas que pueden generar las redes sociales si no se utilizan bien. Utilizándolas, simplemente utilizándolas, estamos exactamente igual en otro mercadillo donde soltamos nuestras URLs de nuestros podcasts y nos olvidamos. Y así, tampoco vamos a tener grandes beneficios. Tú llegas a la plaza del pueblo y dices, tengo miel, pero resulta que alrededor tuyo hay muchos más apicultores. Entonces, tu miel tiene que tener algo diferenciador. Hay que saber, hay que aprender a gestionarlas. Y además tenemos un montón de plataformas distintas de redes sociales. ¿Qué os recomiendo yo? Pues primero un calendario editorial, un diseño cuidado, salir de los círculos del podcasting, comentar, recomendar, redirigir el tráfico. Os lo voy a ir contando. Calendario editorial. Un calendario editorial, ¿vale? Lo que hacemos es simplemente ir rellenando qué contenidos se van a publicar en X días. Si, por ejemplo, nosotros publicamos los lunes, en nuestro calendario editorial sabemos que el lunes se va a publicar y el mismo lunes debemos hacer algún tipo de publicación en red social, pero del resto de días también. Pero no tiene que ser siempre la misma, puede ser de otra manera, puede ser completamente distinta. Y unos días en Twitter, y otros días en Instagram, y otros días en Facebook, ¿vale? Pero necesitamos tener un calendario editorial. Y aparte de para llevar un control, ahora os diré cuál es la plataforma con la que yo trabajo y estoy hiper feliz. He usado muchas, de hecho hay algunas que son súper conocidas y a mí no me han llegado a agobiar más, ¿vale? Que es que esta última que estoy utilizando y que llevo como 4 meses y ya no la dejo, o sea, eso lo tengo claro. Otra cosa súper importante, cuidar vuestros diseños, cuidar la imagen de vuestro podcast, cuidar la imagen de vuestro contenido, es súper importante. Tener un logo más o menos legible, utilizar imágenes, recursos, podéis trabajar con Canva, Canva se escribe C-A-N-V-A, B alta, creo que es en Argentina, Pato, corrígeme, Canva. Y con ella podéis crear imágenes infinitas. Hay algunas imágenes que cuestan dinero, pero tenéis infinidad de imágenes y de diseños para crear esos diseños super cuidados para vuestro podcast, para después compartirlo en las redes sociales, utilizarlo como imagen de vuestro podcast, para crear los encabezados para vuestras páginas de Facebook, de Twitter, un montón de cosas, ¿vale? Redirigir el tráfico a algún sitio, ¿vale? En las redes sociales es muy importante redirigir el tráfico a algún sitio, pero lo que sí os recomiendo es que siempre utilicéis, o en la medida de lo posible, siempre utilicéis el mismo destino.
bien sea Spotify, iVoox o vuestra propia página web, lo que queráis. Vosotros decidís a dónde queréis redirigir el tráfico y vosotros sabréis el motivo por el cual lo queréis redirigir. Habrá gente que lo quiera redirigir a iVoox, pero habrá gente que no le interese iVoox y prefiera redirigirlo a Spotify, y habrá otra gente que lo prefiera redirigir incluso a un canal privado de Telegram, donde está subiendo sus podcasts, a cualquier sitio, pero siempre redirigirlo al mismo sitio, porque de esa manera después lo vais a poder monitorizar, y también vais a poder controlar cuánta gente llega, ¿vale? Cuánta gente llega de vuestras redes sociales, porque si hoy pones a Spreaker, mañana a iVoox y demás, pues ¿qué ocurre? Que hoy van a ir 4 a iVoox, mañana 3 a Spreaker, mañana 4 a tu página web. De la otra manera, si tú siempre pones iVoox, pues hoy van a ir 4 a iVoox, mañana otros 3 a iVoox, mañana 7 a iVoox, y vas acumulando todas esas visitas a iVoox, con lo cual te va a ayudar muchísimo. Exactamente lo mismo para Spotify o para tu web, elegir una, pero redirigir el tráfico a alguna de ellas. Otro de los aspectos muy importantes es salir de los círculos del podcasting. ¿A qué me refiero con salir de los círculos del podcasting? Me refiero a que tenemos un montón de grupos de Telegram, tenemos un montón de grupos de Facebook, en Twitter, y siempre estamos retroalimentándonos y siempre estamos hablando en los mismos grupos endogámicos del podcasting. ¿Qué ocurre? Que ahí no está tu público objetivo, ahí no está tu público potencial. Porque a mí, pues si estoy en los grupos de podcast es porque me interesa el podcast. Me interesa el podcasting, hablar de podcasting y conocer cómo hace otra gente los podcasts. Pero en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, podríamos decir, a mí me dan bastante igual los contenidos de casi todos los podcasts. Porque yo también tengo unos gustos como los tenéis también vosotras y vosotros. Es decir, a mí me puede interesar bastante poco los coches históricos, como podcast de a lo mejor de economía, de desarrollo personal, de mindfulness, de yoga, pues de maternidad, que no soy padre, me da igual. Hay un montón de podcasts y a mí todos esos podcasts, su temática me da igual. Realmente no me merece la pena que me compartas ese podcast en ciertos grupos, porque como yo vamos a estar mucha gente, hacemos podcast y hablamos de los podcasts. Ah, sí, perdón, ¿cuál es la plataforma? ¿Cómo se llama la que usas? Ahora os la digo, ahora os la digo, Olga. Salir de esos círculos, ¿vale? Tenéis un montón de grupos donde temáticos distintos para poder hablar de vuestro podcast, a poder hablar principalmente ya no de vuestro podcast, sino de vuestro contenido. Oye, pues mira, he hablado sobre el cuidado de las plantas o cómo, no lo sé, de Apple, ¿vale? La gente de Apple se relaciona con la gente de Apple. Y luego sí, pues pasan por los podcasts y demás, pero se relacionan con la gente de Apple, la gente del misterio, la gente del terror. Hay ciertas comunidades que ahí es más fácil encontrar oyentes, ¿vale? Y mandar allí tus redes sociales, compartir allí tus redes sociales de tu podcast, porque es sencillo, ¿vale? Que la gente de estos lugares pues diga, pues mira, me interesa el asesinato de no sé qué, porque es gente que está interesada en eso, ¿vale? Por otro lado, comentar y recomendar. En las redes sociales, los algoritmos a día de hoy, lo que está funcionando muy bien, aparte de subir contenido y ya está, es el hecho de pasarse por ciertos perfiles y comentar y recomendar. Esto está siendo, a día de hoy, al menos hoy es 15 de marzo de 2020, por ejemplo en Instagram, subir contenido está muy bien, pero si además comentas en otros perfiles, das me gustas y sobre todo cuando a ti te comentan respondes a esos comentarios, los algoritmos a día de hoy están muy pendientes de eso y te posicionan mucho mejor. Con lo cual debéis comentar y recomendar. Porque además, recomendando, estáis haciendo un llamamiento a esa persona que recomendáis y también a toda su comunidad. Esto no quiere decir que estéis todo el día venga ir recomendando, venga etiquetando a gente como si no hubiera un mañana, porque también podéis llegar a cansar. Pero sí haciéndolo de una manera, gestionando muchísimo esto, pues un par de veces a la semana, y sobre todo que sea natural. Es decir, que yo veo bastante mal, y creo que muchos y muchas de vosotros lo habréis visto, como hay mucha gente que directamente etiqueta a gente porque sabe que quizás están posicionados en los podcasts, son un poco más conocidos en el mundo del podcasting, pero realmente tampoco es que eso te vaya a ayudar mucho. Como vosotros lo hace mucha gente.
realmente tienes que recomendar por recomendar. Oye, pues mira, a mí me gusta Vacía tu bandeja. Pues ya está, me gusta Vacía tu bandeja y punto. No tengo que estar, pues escucha, Vacía tu nevera, ¿vale? Porque yo, pues, vacía tu nevera, vacía tus cajones. No, no, qué guay. Pues es que no los conozco, esos podcasts me dan igual, pero los recomiendo porque tienen 4.000 seguidores. Eso al final se acaba pillando, ¿vale? Y después, como ya dije en el webinar anterior, para la gente que estuvo, sorpresas, humor e incentivos. En las redes sociales debemos también generar sorpresa con vídeos, con cosas que habitualmente no hagamos en nuestro podcast, con cierto humor, con cierta ironía, con picardía e incentivando a la gente a que haga cosas. Oye, pues si me dejáis unas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, uh, os mando un saludo, te felicito por tu cumpleaños, te grabo un audio, pues en el caso de Olga, te grabo un audio personalizado para ti. De verdad, llamar un poquito a la sorpresa de la gente en las redes sociales, porque esto genera como mucha atracción, ¿vale? Nos hace ser como más cercanos. Realmente todo esto es muy frío, yo ahora mismo le estoy hablando al micrófono, no os estoy viendo a ninguno, tengo que imaginarme vuestras caras, si me estáis insultando, si estáis poniendo caras de qué está diciendo este gilipollas, si os está gustando, no tengo ni idea. Tenéis que generar esa sorpresa, ese humor, ese incentivo en las redes sociales porque pasa exactamente lo mismo, son muy frías, con lo cual debéis ser lo más cercanos posibles. Hola Tere, Carraulao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos allá con... Ah, antes de nada, sí, lo que me ha preguntado Olga. Yo trabajo con Metricool. No estamos encantados de escucharte. Yo trabajo con Metricool, Olga. El enlace que tengo en la página web, que es ivanpachi.es/Metricool, directamente te lleva allí. Ya sabéis que son enlaces patrocinados, enlaces de afiliados, con lo cual, pues todo esto que yo os estoy aquí dando gratuitamente, tanto para la Unión Podcastera como para todos vosotros, pues bueno, pues si queréis echar una mano simplemente pinchando en ese enlace, será de gran ayuda. Yo ahí lo que hago es gestionar varias de mis redes sociales e incluso mi página web, con lo cual ahí puedo monitorizar, puedo programar, puedo decir, oye, pues dentro de un mes, sí, Olga, desde mi página web, dentro de un mes quiero publicar estos contenidos. Yo, por ejemplo, tengo 2 perfiles en Instagram, pues uno de ellos lo gestiono directamente desde Metricool, en el cual, de hecho, cuando estuve en Navidades, empecé a preparar imágenes, un montón de imágenes, y venga a crear imágenes y mensajes y de todo, con muchísimo texto, para esa red social, para Instagram, y después lo que hice fue empezar a programar esos contenidos y creo que tengo como hasta abril o mayo, ¿vale? Que ya dentro de poquito, como esto del confinamiento por el coronavirus siga así, me veo que en unos días me puedo poner perfectamente, ¿vale? A crear más contenido. Eso es parte de un calendario editorial también. Porque os vais a olvidar. Si ya sabéis de qué vais a hablar, o simplemente darle un poquito de esencia a vuestra red social, creáis ahí una estructura se llama feed, también en Instagram, creáis una pequeña estructurita y para arriba. Lo dejéis todo programado y os va a solucionar la vida. O sea, creedme, podéis con la cuenta gratuita podéis tener vuestra propia página web, el perfil de Facebook, el perfil de Twitter, el perfil de Instagram y no sé si algún perfil más, el de Pinterest me parece. O sea que podéis gestionar varias cosas a la vez. Es súper interesante. A mí si no contratáis, es decir, si no contratáis ningún plan de pago no me van a dar nada. Pero bueno, si usáis el enlace de ivanpachi.es pues algo me ayudará, supongo. Y si no, pues nada, que tampoco pasa nada. Y otra cosa muy importante dentro de las redes sociales, que es los agobios. El agobio, la presión. Debemos evitar la adicción. Usar las herramientas programáticas, como os he dicho ahora, con Metricool. Evitar leer o escuchar a los triunfitos. Y, sobre todo, rodearos de gente positiva e inspiradora. Con evitar la adicción, a lo que me refiero, yo creo que lo sabéis perfectamente, es esa necesidad de estar todo el día mirando las redes sociales. ¿Qué habrán dicho de mí en Twitter? ¿Qué habrán dicho de mí en Instagram? Ay, mira, me han comentado aquí, me han comentado allá. Realmente hay que salir un poco de toda esa vorágine porque no es nada beneficiosa. A nivel personal, pero tampoco a nivel de imagen de nuestro podcast, ¿vale? Yo creo que son dos cosas súper interesantes. No, no caigáis. ¿Lo puedes poner aquí en directo? Sí, Olga.
te lo voy a poner aquí en directo, no caigáis, que es lo que os quería decir, en la reflexión esta de estar ahí adictos a las redes sociales, porque no os va a ayudar en nada, ¿vale? Mejor es que programéis con esta herramienta que os he puesto ahora en el chat, con Metricool. Lo tenéis en la página web, ya lo tenéis ahí, pero bueno, en la página web está por ahí arriba. Evitar leer o escuchar a los triunfitos. Esto es simplemente una frase que yo he querido poner aquí. Los triunfitos son cualquiera de nosotros, cualquier persona de nosotros que a lo mejor un día, y no lo hace en absoluto, nadie, o creo que nadie lo hace con ganas de fastidiar a los demás. Pero sí es cierto que si alguien dice, oh, he llegado al millón de descargas, al millón de escuchas, puede haber gente que cuando vea que una persona ha llegado a 1.000.000 de descargas o 1.000.000 de escuchas con su podcast y esa persona no cree que ese podcast lo merezca, hay mucha gente que se desilusiona, O sea, yo he visto a mucha gente que dice, es que yo no sé cómo este podcast puede tener 10.000 descargas, 20.000 descargas, 1.000.000 de descargas. Es... Ay, ¿vale? Mucha gente que... Y luego también tenemos gente que está todo el día, he conseguido esto, he conseguido lo otro, y hay gente que se agobia mucho al ver esto, con lo cual, si os agobia ver que hay gente que comparte sus triunfos, por llamarlos entre comillas, ¿vale? O sus éxitos, vuelvo a recalcarlo de entre comillas, porque son dos palabras que yo llevo muy mal dentro del podcasting, pues si eso os agobia, dejar de leerlo, dejar de escucharlo, escuchar nada más esos contenidos de esas personas que realmente os beneficien. Y esto nos lleva a la última opción, que es la de rodearos de gente positiva e inspiradora. Gente que, más que haceros ver que ellos son mejor que vosotros, gente que os inspire, gente que os haga reflexionar de cómo podéis hacer las cosas mejor, de gente positiva, de gente que os anime, de gente que también os diga la verdad cuando hacéis las cosas mal, no daros un like por daros un like, ¿vale? O un me gusta. Olvidaros un poco de todo esto, es súper importante, rodearos de gente positiva e inspiradora, sean lo que sean, hagan lo que hagan. Cualquiera de nosotros tenemos a gente que hace podcast o crea otro tipo de contenidos, que aunque esa gente no tenga muchas descargas, pero por lo que sea nos genera positividad, nos inspira lo que hace, además consideramos que lo que hace es muy bien y se merecería mucho más. Bien, rodearos de esa gente, ayudar a esas personas, recibir ayuda de esas personas, porque esto os va a beneficiar muchísimo. Es decir, si os fijáis nada más en esa gente que aparece en los famosos rankings, me da igual de Apple Podcast, de Spotify o de iVoox, de lo que sea, y todo el mundo se fija en esa gente, que están muy bien, todos vais a tener la misma sensación de querer hacer lo mismo que ellos. Y al final esa gente va a ir haciendo otras cosas que les va a ir posicionando y vosotros vais a ir repitiendo. Diferenciaros. Hay un montón de podcasts, un montón de contenido en la red, tanto en podcast como en YouTube, como escrito, que os puede inspirar muchísimo. Y eso, yo creo que a día de hoy es de las cosas que, al menos a mí, es de lo que más me ha inspirado. O sea, lo prometo. Vamos allá con otra de las partes que hemos hablado, o que os he dicho al principio, que son los eventos. Los eventos, dentro de todo esto de más allá de tu podcast, es algo súper importante. Pero los eventos que no tienen nada que ver con el podcasting. Los eventos que están relacionados con el podcasting, me da igual JPod, Drop of the Mic en Argentina, Podcast Days, este tipo de eventos que hay de podcasting a nivel internacional, nacional o local, y están muy bien para juntaros, como os he dicho antes, con compañeros o gente que también hace podcast y aprender o ver cómo lo hacen ellos y este tipo de cositas. Vale, guay. Pero aquí lo que estamos es también para llegar a los oyentes. Y entiendo que queréis que más gente os pueda escuchar. Pues si queréis que más gente os escuche, tenéis que hacer cosas distintas, como son aparecer en grupos de Facebook temáticos, en meetups, en eventos de Eventbrite, en eventos de formación online. En estos sitios lo que vais a hacer es dar a conocer vuestros contenidos, dar a conocer vuestros podcasts y, por supuesto, conocer a gente que a lo mejor os puede ayudar o puede colaborar en vuestro podcast, bien sea en entrevistas, bien sea patrocinando vuestros contenidos porque, por lo que sea, la habéis enamorado con lo que hacéis. No lo sé, pero realmente donde están los oyentes, donde hay más gente,
no es precisamente en grupos de podcast que la gente habla de su podcast, ¿vale? De su éxito de su podcast, de cómo es su podcast, y estamos todo el día con la palabra podcast en la boca. Salid de ahí, por favor. Es decir, salid hacia los grupos temáticos. Me da igual de Meetup, de Eventbrite, bien sean presenciales o sean online. Tenéis un montón de reuniones, de charlas, de formaciones gratuitas, como esta, en este caso de este webinar. Tenéis un montón de recursos que podéis aprovecharos para dar a conocer vuestro podcast o que pueden ayudar a que vuestro podcast sea mejor. Tenéis las dos opciones. Los grupos de Facebook temáticos, ya sabéis, entráis en Facebook, que entiendo que haya mucha gente que no le guste Facebook, yo tampoco que sea muy partidario, pero tenéis grupos temáticos ahí, ¿vale? Pues mirad, si me permitís, yo voy a entrar ahora en Facebook y os voy a leer algunos de los grupos en los cuales yo estoy, ¿vale? Y que a veces comparto contenido y en otros no, ¿vale? Pero mirad, por ejemplo, yo estoy, aparte de los de podcast, estoy en uno que se llama Audiocuentos y Audiolibros, otro de Radios Online, otro de Historia Urbana, porque como sabéis, tengo el podcast del Callejero, que mejor que estar en un grupo que se llama Historia Urbana, Noticias Libres, Salud y Terapia Alternativa, Cosas de Historia, Atrévete a ser feliz. ¿Qué más tengo por aquí? El Atrévete a ser feliz, no sé por qué lo tengo. Madrid, Planes Locos, Amistad y algo más, la radio y mucho más, Bellas Artes, Madrid Historia, todo esto está relacionado con el Callejero, ¿vale? Y algunos con el podcast de Va por Nosotras. La vida es bella, Voces del Mundo, Profesores de Español, ¿vale? Son algunos de los... Voy a cerrar Facebook. Son algunos de los grupos que yo utilizo dentro de Facebook para promocionar mis contenidos. Atrévete a ser feliz con tu podcast. Pues sí, más o menos, más o menos. Darme un minuto que voy a beber agua. Ahí, muy bien. Es agua, prometo que es agua. Bueno, los grupos temáticos de Facebook. En Meetup prácticamente igual. En Meetup tenéis un montón de eventos que habitualmente son presenciales. En ellos hay reuniones, hay charlas, hay formaciones, hay quedadas, tanto de ocio como más, digamos, más comerciales, ¿vale? Creedme que yo últimamente no asisto a muchas, porque no puedo, no me da tiempo, pero de hecho durante 2 años aproximadamente lo que he estado haciendo ha sido, yo organizaba eventos aquí en Madrid y alguno también en Barcelona, donde organizaba eventos para, pues, principalmente de ocio, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, que principalmente de ocio, para que la gente se conociera y demás, pero salen cosas muy chulas. Y en Eventbrite exactamente igual. Y después los eventos de formación online. Yo creo que son algunos de los recursos que yo creo que más os pueden ayudar si queréis dar a conocer vuestro podcast. Salir de cierta endogamia podcastera. ¿Ok? Voy a beber agua, Bien, aquí os dejo un pantallazo, en este caso de Meetup, con algunas de las comunidades que podéis encontrar. Que yo no lo veo muy bien aquí, no sé si vosotros lo veis, es que yo lo tengo aquí muy pequeñito, porque tengo el ordenador un poco alejado, pero os las leo enseguida. A ver dónde tengo aquí, esto aquí. No sé si las podéis llegar a ver, ¿las veis? ¿No las veis las imágenes? Que quizás están un poquito pequeñitas, ¿no? Me he pasado. A la vez por lo pequeñito. Pero bueno, tenéis ahí ciencia ficción y juegos, tenéis LGTB, arte, clubes de lectura, mascotas, carrera y negocios, vida social, aficiones y manualidades, idiomas y cultura, escritura. Tenéis un montón de cosas que seguramente podéis encontrar, eventos relacionados con vuestros podcasts y vuestras temáticas. Bien, avancemos un poquito, si os parece, porque vamos a las plataformas extras. Las plataformas extras, una de ellas, desde luego, yo creo que la conocéis absolutamente todo el mundo, que es YouTube. Y la otra, seguramente, o no lo sé, habrá mucha gente de vosotros y vosotras que no la conozcáis, que es bloggers.net. Vamos, si queréis, con la que yo creo que puede ser más beneficiosa para todo el mundo a corto plazo, que es bloggers.net,
que es una plataforma que estaba creada originalmente para blogs, como su nombre implica, ¿vale? Bloggers.net, estaba creada para blog, pero sí es cierto que su creador ha decidido, con el paso del tiempo, pues aceptar otro tipo de contenidos. En este caso, link únicamente de iVoox y links de YouTube. Es una plataforma que os puede resultar muy beneficiosa por dos cosas. La primera de ellas es para dar visibilidad a vuestro podcast y que vuestra, en este caso iVoox, el algoritmo de iVoox lo que va a identificar es que hay otro sitio más, otra página web, otra dirección que está haciendo peticiones a vuestro podcast, con lo cual eso para el algoritmo va a posicionar un poquito mejor. Cuantas más peticiones de diferentes sitios, mejor posiciona vuestro podcast. Entonces en bloggers.net vosotros ponéis vuestro enlace de iVoox, solamente admite de iVoox, al menos de momento, ponéis vuestra imagen, rellenáis un poco de texto y subís el contenido. Exactamente como en otras redes sociales, no vale absolutamente de nada, entiendo pues como lo que dice Olga, no la uso mucho, vale. No vale absolutamente de nada llegar, subir, soltar allí tu enlace, cerrar la aplicación e irte. Eso no vale absolutamente de nada y eso lo hace la mayoría de la gente. ¿Qué ocurre? Que estas plataformas de lo que viven es que cuanto más tiempo estés tú, más publicidad aparece y por tanto ellos cobran más por esa publicidad que está apareciendo en esa página. Entonces lo que quieren es que tú estés. Cuanto más tiempo estés en esa página web, mucho mejor. ¿Qué debes hacer para posicionar tus contenidos? Lo que debes hacer es comentar a otra gente, visitar sus artículos, compartir esos contenidos en tus redes sociales, darle me gusta, por supuesto, lo que viene siendo interactuar con otros usuarios de la plataforma. Esto es súper interesante. Y lo que vas haciendo es avanzar en un ranking que no deja de ser un reflejo del algoritmo que utilizan en bloggers.net y que de esa manera tu podcast o tu perfil se va a ir posicionando mucho mejor y cuando subas otro contenido va a tener mucha más visibilidad tu contenido con respecto a los del resto. Creedme que es súper útil y a corto plazo os puede ayudar muchísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, os va a ayudar a conocer y también documentaros acerca de algunos temas. Porque ahí hay muchísima gente que está subiendo sus contenidos, principalmente escritos, pero también en vídeo, en formato de YouTube, y vais a encontrar, hay mucho, como absolutamente en todos los sitios, pero vais a encontrar muy buenos recursos, hay gente que se lo toma muy en serio, yo de hecho subo muchos contenidos allí porque me gusta también dar formación, me gusta enseñar a la gente, os puede ayudar muchísimo, tenedla, bloggers.net, si yo no me llevo absolutamente nada, de nada, o sea, como os he dicho antes, con SiteGround y con Metricool, que si accedéis desde ivanpachi.es, pues es un enlace de afiliado mío, pero con Metricool en este caso, nada de nada, ¿vale? Con Bloggers, nada de nada, pero tengo clarísimo que ayuda mucho a todos los creadores de contenidos y también a nosotros, ¿vale? A los podcasters. Y ahora vamos con la otra plataforma que nos puede ayudar a largo plazo, pero siempre y cuando la gestionemos muy bien, que es YouTube. Ya sabéis que desde Spreaker, por ejemplo, podemos subir nuestro contenido automáticamente a YouTube. Y también tenemos otras plataformas o otras aplicaciones que también nos pueden subir nuestro contenido a YouTube automáticamente. Todo el contenido que se sube a YouTube automáticamente, el algoritmo de YouTube lo detecta y no nos posiciona igual que si lo subimos manualmente. Por eso quería ponerlo aquí, para que en la medida de lo posible, ya sé que es muy complicado, que además son muchísimas cosas que hacer, pero en la medida de lo posible subir vuestro contenido a YouTube de manera manual. Esto es muy importante, con contenido además que si puede ser extra, mejor. Y si no, simplemente ponéis una imagen, ponéis el audio de vuestro podcast y lo subís. Sin más, si es cierto que tenéis que redactar una serie de contenidos, que tenéis, que no sé si lo he preparado en la siguiente, a ver, dadme un minuto. Vale, así. Perdón, mirad, porque me he saltado una... me salté una... eso es. Vale, este ya lo hemos visto. Esto aquí, perfecto. Esto es lo que yo quería compartiros ahora de YouTube. Tenemos un complemento en Google que nos puede ayudar muchísimo para YouTube, que es
el que os dejo ahí, que es VIDLQ mayúscula. Este complemento lo que hacéis es entrar en Google Chrome, lo buscáis en los complementos, lo descargáis y os va a ayudar para YouTube. Lo que hacéis es autenticar vuestro canal de YouTube con, no sé cómo decirlo, con VidelQ, no sé cómo se dirá esto, y os va a dar una serie de datos. Os los voy a decir yo estos datos, tal y como yo estoy hablando con vosotros, os voy a decir algunos datos que me parece que también los he podido compartir en otra... Ah, mira, sí, yo había preparado aquí otra infografía precisamente con alguno de los datos, ¿vale? Pero os va a dar datos de competidores, os va a dar datos de tendencias, de lo más visto, también os va a dar una auditoría de vuestro canal. Tenéis un montón de cosas que podéis extraer gracias a este complemento, ¿vale? Y luego también tenéis otra cosa súper interesante, y es que este complemento os va a ayudar a la hora de subir. Por ejemplo, yo ahora cuando termine de hacer este directo, se va a grabar este vídeo, y sabéis que tenéis que rellenar pues una descripción, poner unos hashtags, unas etiquetas y demás. Bien, pues este complemento lo que os va a decir es si estáis optimizando el vídeo correctamente y si estáis cumpliendo con las mejores consejos o recomendaciones de YouTube en relación al título, las palabras clave, a la descripción, las tarjetas, pantallas finales, compartido en Facebook, compartido en Twitter y si es público. Os lo estoy leyendo tal cual, yo lo estoy viendo aquí. También cuántas visitas tiene en total vuestro canal, cuántos suscriptores tenéis, si qué tipo de etiquetas van mejor para este vídeo, si además en vuestra descripción contiene el suficiente número de palabras, el suficiente número de etiquetas, si estáis haciendo una redacción de contenido SEO para YouTube correcta, todo esto os lo va a decir e incluso os va a dar una puntuación de 0 a 100, ¿vale? Cuanto mejor sea esa puntuación, pues mejor estáis posicionando vuestro vídeo. Y, por supuesto, pues le va a gustar más o menos a YouTube. Esto ya sabéis que al fin y al cabo es súper importante también. Si queréis hacer posicionar vuestro podcast o vuestros contenidos en YouTube para trasladar o derivar o redirigir el tráfico hacia vuestro podcast desde YouTube, con contenidos paralelos, por ejemplo. ¿Tenéis apuntados todos no sé si os servirá o no os servirá este complemento? A mí me es muy útil y, bueno, por eso quería compartiroslo aquí. El complemento este de VidelQ, que sé que no tiene mucho que ver con los podcasts, pero realmente este webinar va sobre eso, ¿vale? Todas esas cosas que están relacionadas con el podcast, pero que las tenemos como un poquito olvidadas y nos pueden ayudar muchísimo. Vamos con otra parte muy importante, que es un poquito tediosa, ¿vale? Que es el registro de marcas y patentes, el registro de la propiedad intelectual. A ver, todo esto es muy opcional, ¿vale? Absolutamente para todo el mundo. Lo tenemos en todos los países, porque el registro de las marcas y patentes puede ser nacional como internacional. Yo he estado revisando, antes de hacer este webinar, estuve revisando las empresas o los organismos públicos, mejor dicho, de Argentina, de México y de Chile, además del de España, en relación al registro de marcas y patentes, la propiedad intelectual, y más o menos en todos funciona muy similar. Hay que pagar unas tasas y registras tu contenido. ¿Por qué debemos registrar nuestro contenido? Bueno, principalmente por la protección de la marca, para evitar plagios y acumular derechos sobre nuestro podcast, controlar el uso de nuestro contenido por terceros y, por supuesto, para proteger, ¿vale? Para protegernos y, en un caso dado a futuro, tener derecho a solicitar una compensación económica por lo que otros están cobrando, ¿vale? Porque a día de hoy, ya lo he dicho en algunos otros sitios, hay ciertas plataformas que están ganando dinero con nuestros contenidos y nosotros no estamos ganando absolutamente nada. Que no quiere decir que haya gente que lo quiera ganar. Hay gente que no lo quiere ganar. Son brutalmente elevados. Ajá, vale. En Venezuela los costes, sí, son muy elevados los de la propiedad intelectual allí. Bueno, ya nos contarás luego si quieres un poquito el precio. Aquí en España
El registro de la propiedad intelectual son 15 euros aproximadamente y el registro de marcas unos 150 euros. Yo lo he hecho con Convelia, es como esa empresa es con la que yo hago el registro de marca, de marcas y patentes. Es con la que yo he hecho los registros de mis podcasts o de lo que yo he considerado. Y en los registros de la propiedad intelectual de cada país, pues en este caso en España son 15 euros registrar tu propiedad intelectual. Que en España, no sé en el resto, pero miradlo bien. En España, tú una vez que publicas tu contenido, ese contenido ya es tuyo, no te lo puede quitar nadie. Pero sí es cierto que si alguien publica también tu mismo contenido y esa persona sí que registra ese contenido, es posible que esa persona lo tenga más fácil aunque lo haya hecho después que tú. ¿Vale? A la hora de solicitar ciertos derechos o de evitar que tú sigas publicando esos contenidos o bajo ese nombre, todo este tipo de cosas. Todo esto, por supuesto, la gente que más os puede formar, enseñar y explicar todo esto son abogados y gente especializada en propiedad intelectual, pero yo lo que sí os digo es que no lo dejéis de lado, que a lo mejor lo que estamos haciendo hoy es simplemente una cuestión de hobby, de ocio, para pasarlo bien, pero nunca nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y a lo mejor esto es como estáis creando algo que aunque sea por hobby, puede que mañana, por lo que sea, guste muchísimo, a la gente le encante y llegue algún listo o llegue alguna lista y se quiera quedar con eso. Y vosotros económicamente os va a dar igual porque ya dijisteis en su momento que lo hacíais por hobby, pero el disgusto que os vais a llevar va a ser muy grande. Y realmente por 15 euros, o en el caso ya de que queráis algo un poquito más grande de registrar vuestra marca, por 150 euros, pues oye, no merece, yo creo que merece más la pena, ¿no? El hecho de registrarlo. Dices, Bari, que es costoso, ¿no? Que acá se asume una marca solo para producto, pero este tipo de cosas de creación de contenido debe registrar cada audio de forma independiente. Y cada registro es un equivalente, no con tantos dólares. Entonces imagínate que... infórmate bien, ¿vale? Infórmate bien porque el registro de la propiedad intelectual... incluso infórmate bien en el caso de que no hace falta de que a lo mejor lo registres allí en Venezuela y que lo puedas registrar en otros sitios. Porque registrar un libro, ya te digo que lo puedes hacer... registrar un vídeo, un documental, una música. Infórmate bien de todo esto y a lo mejor puedes hacerlo incluso fuera de Venezuela, ¿eh? Pregunta en algún abogado, en algún despacho, pero yo creo que es algo muy interesante y que la mayoría de la gente está dejando de lado. De hecho, si yo ahora entrase, no quiero hacerlo porque he entrado antes en una página web donde se pueden ver las empresas o los podcasts que están registrados, ¿vale? Es información pública. Y te llevas grandes sorpresas porque hay podcasts que, en mi opinión, deberían de estar registrados, o marcas que deberían de estar registradas, porque puede llegar cualquier persona y ante esos podcasts, pues registrar y a lo mejor esos podcasts tienen que dejar de publicar y han perdido muchísimo tiempo, muchísimos meses en preparar su contenido, incluso ya están ganando hasta dinero. Y puede llegar alguien y robárselo. Súper importante esto, ¿eh? No lo dejéis, el aspecto legal siempre lo dejamos de lado. De veras, siempre lo dejamos de lado y es una de las cosas más importantes y casi de las primeras cosas que debemos hacer. Lo que pasa es que al final siempre esperamos a ver si esto funciona, si no funciona, por el motivo por el cual lo estoy haciendo. Pero si en el momento que veáis que vuestros podcasts, por lo que sea, ya empiezan a tener cierta repercusión o que vosotros mismos veis que lo que estáis haciendo puede ir a más, de verdad, registrarlo y os vais a evitar muchas complicaciones a futuro. Pero muchísimas, ¿eh? Vamos a salir de todo esto del aspecto legal, todo el tema técnico, porque a mí también, creedme que no es una cosa que más me guste. De hecho, ya os lo he dicho, yo lo contrato, o sea, no soy una persona que esté hecha para la burocracia, prefiero contratarlo, pero creo que era muy importante de mencionarlo. Y ahora lo que sí hay una cosa que a mí me encanta, que es en lo que más disfruto y una de las cosas que más me piden a mí, en este caso las empresas, es la parte creativa. Dentro de la parte creativa yo podría estar aquí horas hablando, ¿vale? Podría estar horas porque me encanta. O sea, me encanta, es lo que más me gusta, es toda la parte creativa.
Pero permitidme que os dé simplemente pues algunos pequeños consejos, ¿vale? Si me lo permitís, que es leer, escuchar y aprender de aquellos que consideréis que realmente son un modelo a seguir y que a vosotros os gusta, que no quiere decir que le tenga por qué gustar a todo el mundo, ¿vale? Yo, por ejemplo, no sé si seguirá por aquí, y si no sigue, pues mira, mejor, porque así me da menos vergüenza, pero yo una persona que me gusta mucho lo que hace es Yoyo Fernández, porque me parece que que lo que hace tiene mucho mérito, lo hace muy natural, hace unos contenidos muy frescos, de hecho hace varios contenidos y sinceramente creo que es una persona que genera mucha empatía y mucha confianza. Y a mí, cuando escucho a este muchacho, a Yoyo Fernández, a mí me inspira creatividad, os lo juro, porque sin él darse cuenta, utiliza muchos recursos y utiliza muchas cosas que a mí me inspiran para escribir, os lo digo en serio, y no es precisamente un podcast, o no tiene podcast que estén entre esos triunfitos, entre esa fama. De hecho, podéis encontrar muchos podcasts que están arriba en los rankings, que si los escucháis, a lo mejor os lleváis grandes decepciones, ¿vale? Fijaros en modelos a seguir que a vosotros o a vosotras solamente os guste, y que digas, hostia, de aquí voy a leer esto, puedo escuchar porque me está enseñando esto y voy a aprender. Ahí hay un foco de creatividad enorme, enorme. Saliendo, ¿vale? Saliendo de esa parte de los podcasts, que yo creo que este webinar de hoy va, y creo que no os lo esperabais, que es sobre salir del formato podcast, es jugar con vuestra familia o amigos a juegos de mesa, juegos cooperativos, hacer escape rooms, juegos de matemáticas, creativos, de lógica, de estrategia. Todo eso os va a servir para abrir vuestro cerebro, para tener vuestro cerebro más ágil y poder pensar y desarrollar historias, estrategias. Hombre, podcast sinvergüenzas, ¿qué tal? Hola gente, ¿qué tal estáis? Un placer. Jugar os va a hacer que penséis de una manera distinta. Vais a poder crear storytellings, historias con las cuales podéis transmitir vuestro contenido de una manera más eficiente. Y por último, quedaros, como se dice, ¿no? Quédate con quien te quiera, quédate con quien te mira así. Pues bien, quedaros con quien os haga perder la noción del tiempo. Quedaros con eso. Tenéis un montón de podcasts que escucháis, en muchos casos escuchan podcasts porque son muy conocidos. Ah, pues si son conocidos serán buenos y los escucháis por escuchar. Pero sí que tenéis, en muchos casos, podcasts que vosotros le dais al play y os quedáis embelesados. Podéis estar horas escuchándoles. Aunque duren 4 o 5 minutos, duren 10 minutos. Os encantan, ¿vale? Os encantan esos podcasts. Entonces, quedaros con eso. Aprender de esa gente. Porque si esa gente os está embelesando, os hace perder la noción del tiempo, es por algo. Es porque os flipa, es porque os encanta. Pero en la parte más creativa, vuestra propia, a la hora de que tenéis que escribir vuestros contenidos o preparar vuestros contenidos, en muchos casos decimos, bueno, voy a hablar de esto, tengo que preparar, voy a hacer un podcast de no sé qué, pero realmente no es vuestra pasión. Es porque queréis hablar de eso, porque está de moda, porque consideráis que está guay, pero realmente no os llena. Vamos a ser sinceros, porque el oyente no es gilipollas, no es tonto. Entonces, si os gusta la cocina y sabéis de cocina o sabéis que queréis transmitir, hacer un podcast de cocina. Por eso os digo que a mí Yoyo me encanta, me flipa, porque Yoyo hace lo que realmente quiere sin importarle nada a nadie. Y él prepara sus contenidos. En muchos casos los hace también de una manera muy desenfadada, utiliza muchos recursos relacionados con digamos que con la improvisación, ¿vale? Pero le flipa, ¿vale? Todo lo que habla, todo lo que dice. Así que creedme que tenéis que hablar de aquello que os haga perder la noción del tiempo, ¿vale? Porque ahí es donde tenéis vuestro verdadero potencial. No, pues mira, es que trabajo o quiero hacer un podcast relacionado con la jardinería porque trabajo con la jardinería. Pues hombre, seguramente hagáis ese podcast por una labor comercial, pero se va a notar mucho, se va a notar muchísimo que lo estéis haciendo de eso para
digamos que con esa idea, ¿no? Hay el podcast de Víctor Correal, de No es asunto vuestro. Este hombre tiene una empresa, tiene una productora de documentales, ¿vale? ¿En su podcast habla de documentales? Pues no, pero lo que hace es llevarte, a acompañarte a que conozcas su empresa, pero sin estar vendiéndote su empresa. No sé si me explico. Es muy importante que si hacéis algo de esto, acompañéis, hagáis a la gente que se embelese, que se enamore de vosotros y vosotras y del contenido que estáis ofreciendo. Esto es súper importante. Y en la parte creativa, cuando una persona se está enamorando de otra, sale lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotras, sale lo más creativo. Todo el mundo está deseando enseñar a esa otra persona que quiere enamorar, enseñarle sus aficiones, lo que sabe hacer, cómo sabe cocinar, cómo sabe comportarse. Estáis enamorando. Pues a la hora de crear contenido, a la hora de la creatividad, también estáis enamorando. Sí es cierto que de una manera muy fría. Por eso mismo que os he dicho yo hace un rato. Yo aquí le estoy hablando a un micrófono y no tengo ni idea de las caras que estáis poniendo. Pero es súper importante que enamoréis, ¿vale? Muy, muy importante que en la medida de lo posible enamoréis. ¡Ay! Que me quedo sin voz. Vamos allá con otro de los contenidos, un poquito más adelante. Ya va quedando poco. Bueno, no, que leches, que leches. Ya simplemente daros las gracias. Ya no sabía qué más estaba, no tenía ya más idea qué contenidos tenía por aquí. Daros las gracias, invitaros a todos a la Unión Podcastera para que entréis en la Unión Podcastera, en el grupo de la Unión Podcastera y compartáis vuestros contenidos también los lunes podcasteros. Ya sabéis que otros de mis proyectos son PubliPodcast, Entrevistas.pro y la productora Podcast Studios y que podéis visitarme en www.ivanpachi.es. Y como el objetivo no es precisamente hacer publicidad, pues vamos rápidamente a lo más importante y es que preguntéis lo que queráis. Que me tenéis aquí para cualquier cosa en relación a todo lo que hemos estado viendo, que no sé si queréis que hagamos un pequeño repaso. De hecho, vamos a ver si os puedo poner por aquí el resumen. Veamos, este es el resumen, más o menos. El resumen, todo esto es lo que hemos estado hablando, que han sido web y blogs, en redes sociales, eventos, las plataformas extras, los registros de propiedad intelectual y de marca y lo último en busca de la creatividad. Así que espero vuestras preguntas. Voy a aparecer ya por aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? Otra vez. ¿Dónde está Olga que decía es agua? Olga, en serio, yo solamente bebo agua cuando estoy trabajando, ¿vale? O sea que tampoco... Bueno, espero vuestras preguntas, cualquier duda o comentario que queráis hacer en relación a todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? No os cortéis, o sea, aprovechad ahora que tenéis el momento. Sin vergüenza, no sé, ¿eres Álvaro o no? Que no me acuerdo. Nos dejas trabajo para hacer, gracias, vale. ¿Qué plataformas tienen más visibilidad para los podcasts y cuáles son más activas? Vale. En relación a qué plataformas tienen más visibilidad para los podcasts, todas. Es decir, no hay una plataforma que tenga más o menos visibilidad, porque luego hay que ver... Ah, Mario. Hola, Mario. Las plataformas, dependiendo principalmente del mercado donde esos podcasts o esos oyentes se muevan. Por ejemplo, aquí en España, yo creo que las plataformas que más nos benefician son iVoox y Spreaker. Como plataforma de alojar tu contenido. Ya luego para la hora de distribuir tu contenido ya sabemos que Spotify, YouTube y tenemos otras empresas que nos pueden ayudar muchísimo. Pero si tengo que quedarme con dos empresas que nos pueden ayudar muchísimo, iVoox y Spreaker. Aunque, últimamente he de decir que estoy muy, muy enamorado de Buzzsprout. A ver, que os voy a poner por aquí igual, porque tengo el enlace en la página web y porque es que además escribirlo, sinceramente, no sé escribirlo muy bien. Entonces, este de aquí, Buzzsprout. Esto es. El enlace os lo voy a poner donde estáis, en el chat. Aquí, esto sería HTTPS.
estoy muy enamorado de esta plataforma últimamente porque ha cambiado algunas cositas. Este de aquí. Sí, si tengo que quedarme con alguna, desde luego, Evox, Spreaker o Buzzsprout. Después tenéis otras muchas. Y yo, pero es mi opinión, en última opción, Anchor. Pero es mi opción, ¿vale? Es simplemente mi opinión, que no quiere decir que sea la mejor. Pero sí que os digo que para mí, Anchor, pues no merece mucho la pena. Laura, ha estado genial, nos dejas trabajo para hacer, pues muchísimas gracias, Laurita. Con relación al YouTube, ¿puedo subir el audio con una imagen? ¿Sin vídeo en movimiento? Sí, por supuesto. Sí. Tú lo que haces es crear... Si tienes Windows con Movie Maker y si tienes Apple con iMovie. Subes una imagen, subes el audio y simplemente le das a subir el contenido a YouTube. Directamente. Y dejas una imagen fija, sin problema. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, el vídeo estará disponible después. Muchas gracias por aparecer por aquí. Es decir, para efectos del podcast esto es funcional. Para efectos del podcast, no entiendo eso. El vídeo sí está disponible, iVoox mola, Anchor me ha borrado hace 3 días todos los audios. Sí, tiene bastante sentido. Bastante sentido que te haya borrado los audios. Porque, y en este caso... Anchor, si al pertenecer a Spotify, si subes música comercial de la cual no tienes autorización, pues a tomar por culo tus audios. Lo siento hablar así, pero es así. Si subes música comercial, Anchor te borra esos audios. De hecho, yo no sé hasta qué punto si tú en un caso pagas una licencia de música o si pagas al artista, en este caso, por esa música, de qué manera tienen ellos para cerciorarse de si tú tienes licencia o no. ¿Por qué os digo esto? Porque yo, por ejemplo, trabajo con Epidemic Sound, mis podcasts se hacen con Epidemic Sound, con música de librería, y yo en ningún momento, yo tengo mi contrato con Epidemic Sound, pero yo en ningún momento en el podcast selecciono algo o tengo algo que pueda poner que tengo contratada esa música. Es decir, que si yo mañana recibo, porque en YouTube sabéis que recibís una reclamación y lo que hacéis es mandarle el contrato o poneros en contacto con alguien para que os quite esa reclamación. Y si lo tenéis así, pues perfecto. Yo, de hecho, el otro día en YouTube me quité todas las reclamaciones que tenía con Epidemic Sound, ¿vale? Pero si a mí me quitan un contenido en Anchor o en Spotify, yo no tengo manera de decirle, oye, no, que os habéis equivocado, devolverme mi audio. Te lo han quitado y te lo han quitado. Y ya después, pues pídele tú que te lo solucione, pues no sé a quién, a Cristo bendito. ¿Qué más cosas? Acabo de entrar, por eso solo voy a escuchar. Hola, Edgar, ¿qué tal? Bueno, sin problema, pero si tienes cualquier duda, es el momento, ¿vale? Para preguntar, no te preocupes, que si tengo que repetir algo, lo repito. Buenas, soy Francis de EA un Podcast. ¿Qué opinión tienes sobre subir vídeo podcast en YouTube? Bueno, para mí, o hay vídeo o hay podcast. Es decir, no entiendo muy bien, es mi opinión. Es decir, si tú subes contenido a YouTube, es contenido que subes en formato vídeo y lo has creado para formato vídeo. Porque el formato podcast, a la hora de comunicarte, es algo distinto. No quiero decir que esté mal, pero sí es cierto que el formato vídeo podcast a mí ya me genera como un poco de ¿por qué no es un videoblog? ¿Vale? De hecho, los videoblogs, conozco a uno de los primeros videoblogs en España, que fue Eduardo Collado, que es a día de hoy podcaster. Él fue uno de los primeros videoblogs. Pues no tiene sentido llamarlo hoy videoblog, porque lo que es son vídeos de YouTube. Pero, dicho esto, sí es cierto que tú puedes crear un contenido como para un podcast, pero además grabarte. Yo ahora mismo no estoy haciendo un podcast. Aunque esto se puede emitir en podcast y se puede emitir en YouTube, yo ahora mismo no estoy haciendo un podcast. O sea, lo tengo súper claro. No estoy haciendo un podcast, estoy haciendo más bien un vídeo de YouTube. Ahora, vale, ¿esto qué haces? También puede ser el podcast, le quitas el vídeo, ¿no? Sí, claro. Y a una película, si le quito el vídeo, también es un podcast, porque es un audio, pero no está creado específicamente para formato podcast. Claro. Un programa de televisión, yo le quito el vídeo, lo subo a formato podcast, ¿es un podcast? Está en el formato podcast. Está en el formato de audio en streaming. Está en el formato de escuchar audio cuando, donde y como quieras. Pero no está creado para podcast. Es un poco la diferencia entre un contenido creado para podcast o un contenido no creado para podcast. Esa es un poco la diferencia, porque realmente
Podcast es todo. También una película puede ser una película sin imágenes, porque totalmente, ¿para qué? Si un ciego no las va a ver, las imágenes, ¿no? Se lo vamos a contar en audio. Es un poco la diferencia, ¿vale? Acabo de entrar, vale, buenas, soy Francis, vale, yo pagué mi tema y me lo han borrado, yo pagué mi tema y me lo han borrado todo, pues entonces, si tienes ese contrato, esa licencia, habla con ellos para que te lo devuelvan, claro. Bari, es decir, al no ser un vídeo con movimiento, sino solo una imagen, ¿no crees tú que atraiga menos al público? Depende, lo que estás buscando también, por supuesto lo que tienes que hacer, es decir, subir el contenido a YouTube, principalmente es para atraer al público de YouTube a tu podcast, porque en YouTube hay mucha más gente y el algoritmo de YouTube a la hora del posicionamiento funciona mejor que el de los podcasts, porque está mucho más avanzado y hay mucho más dinero invertido en él. Pero, subir tu contenido a YouTube, aunque no tenga vídeo, hay muchísima gente que puede llegar a él y después ir a los podcasts. De hecho, hay mucha gente que sube el contenido de esta manera cada día. De hecho, Joan Boluda sube todos los días su podcast de esta manera a YouTube. Esto que haces, vale, esto ya te he respondido. Como forma de darte a conocer, ¿no crees que es más efectivo? ¿El qué? ¿El video podcast? Bueno, no sé si te refieres al video podcast, específicamelo si quieres. ¿Puedes hablar más sobre registrar el podcast? En mi caso, registrar el nombre no creo que sea posible porque pluripotenciales es una palabra de uso común en ciencia. Pues Sheila, no tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, tengo el callejero y el callejero yo le tengo registrado. El callejero está en todo el mundo y hay un montón de empresas de publicidad que tienen el callejero. La diferencia es que tú lo que haces es registrar en este caso pluripotenciales como programa de radio, programa de radiodifusión, programa que se va a emitir en contenidos digitales, todo esto. Esa es la diferencia, ¿vale? Ah, ok, esa respuesta que le diste a Francis, vale. Básicamente, cómo lograr incrementar mis descargas o escuchas de manera orgánica, algunas estrategias. ¿Cómo lograr incrementar mis descargas o escuchas de manera orgánica? Algunas estrategias. Pues mira, sí, te voy a decir un par de ellas, porque además yo estoy súper contento de uno de los podcasts de Frecuencia Fitness, que es un muchacho que está en Tailandia. Y el principal valor que tiene este muchacho es crear un contenido que realmente está ayudando a la gente. Uno, es cercano y segundo, está ayudando. Entonces, está dando datos, está haciendo que la gente, explicando de una manera muy metódica, con ejemplos, cómo deben hacer o cómo deben tratar el tema de la alimentación, el tema del deporte para mejorar su estado físico, para mejorar su estado de salud. Y el crecimiento está siendo así. O sea, yo estoy viendo el crecimiento de Frecuencia Fitness y me está encantando. Eso es ser honesto, tener un buen sonido. Esto yo creo que ya lo dejo por descartado, el hecho de que hay que tener un buen sonido o el mejor posible. Y después tener muy buen contenido, pero que tengas un muy buen contenido no quiere decir que tu contenido sea el mejor, porque si tú estás hablando de que, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza mejora la masa ósea, mejora la masa de tus huesos, pues esto es una cosa que muchísima gente, muchísimos entrenadores personales y un montón de gente, de médicos, todo el mundo lo sabe. Ahora la diferencia está en cuál de ellos es el que mejor lo cuenta, ¿vale? Entonces tú debes de tener un buen contenido, pero además contarlo muy bien. Y eso te va a ayudar después muchísimo, porque si lo que quieres es decir, además tú me dices de manera orgánica. La manera orgánica es esa. Tienes que tener un buen sonido, un muy buen contenido y además ese muy buen contenido comunicarlo muy bien. Y luego, si te queda tiempo, hacer ciertas tareas que son como las que hemos explicado hoy aquí, que es compartir tu contenido en algunos sitios, pero fuera del podcasting, más bien ligados a grupos temáticos y grupos que están alejados del podcasting, de la endogamia podcastera. Y por supuesto, pues hacer una buena gestión de redes sociales y crear contenido en paralelo. Y todo ello debe ir muy bien estructurado mediante un calendario editorial y todo eso te va a ayudar al crecimiento orgánico. Pero como en cualquier red social, me da igual los blogs, páginas web, YouTube, es una especie de, digamos que de SEO en el formato podcast.
Hablando... A ver... A ver, que no... YouTube, en este caso. ¿Cómo forma de darte a conocer no crees que es más efectivo YouTube? Pues sinceramente a día de hoy no, porque si tú quieres, es decir, si tú quieres hacer YouTube, es decir, si tú lo que quieres es posicionar en YouTube, céntrate en YouTube, pero realmente tiene poco sentido posicionarte en podcast para posicionarte en YouTube, porque realmente vas a llevar mucha menos gente de podcast a YouTube que de YouTube a podcast. Si uno de los valores principalmente del podcast es el hecho de que la gente no gasta tantos datos, puede descargarlo en cualquier momento, escucharlo en cualquier momento, en el coche cuando está conduciendo, porque la gente no tiene tiempo para mirar una pantalla y en muchos casos no puede tener abierta la pantallita o un montón de cosas de estas, ¿vale? Que ya sabemos desde hace un montón de años cuáles son los principales valores del podcasting, que están de hecho alejados del formato YouTube. Otra cosa es que yo entiendo que haya mucha gente que quiera tirar por la moda de decir, pues yo me quiero diferenciar y lo que hago es video podcast. Bueno, a mí no veo mucha diferencia entre un youtuber de siempre haciendo vídeos de YouTube o un podcast, aparte de lo que pueda ser de la edición y todo esto, ¿vale? Pero no le veo mucha diferencia. Y entiendo que lo que quieres decir es que, bueno, está en podcast, pero ya te he explicado de que una película también puede estar en formato podcast. Le quitas el vídeo, solamente se queda el sonido y ya es un podcast. Porque un programa de radio no es un podcast. Está en plataformas de podcast, pero no está creado para podcast. Esa es un poco la diferencia. Mario, Facebook Live o YouTube Live, hablando de hacer podcast en vídeo. Sí, es decir, en Facebook Live o YouTube Live son dos plataformas que yo creo que están súper bien para dar a conocer tu podcast. Por ejemplo, Madresfera. Madresfera todos los días, en el podcast que hacía diario, que creo que ahora lo hace semanal, aquí a lo mejor me cuelo porque ya no lo recuerdo muy bien, pero Madresfera todos los días en su podcast, cuando lo hacía diario, ella hacía el podcast y además lo estaba emitiendo a través de Facebook Live. Y eso genera para toda su comunidad, pues, digamos que un engagement, porque la gente estaba ahí pendiente mientras estaba dando desayunar a los niños, mientras estaba haciendo tareas del hogar. Y estaba retransmitiendo en Facebook Live porque eso genera comunidad, ¿vale? Pero su podcast estaba pensado para podcast. Es decir, ella no estaba pendiente de sus movimientos, de lo que estaba haciendo, de lo que no estaba haciendo para Facebook Live o para YouTube Live. Sino que Facebook Live o YouTube Live eran plataformas donde decir, oye, que estoy haciendo un podcast, pero no preparaba su contenido para esas plataformas, sino que lo preparaba para formato podcast. Y era un podcast, tal cual. La única diferencia es que la estaban viendo, ¿vale? Pero no, en ningún momento ella decía, soy una Facebook YouTuber podcaster o lo que estoy haciendo es un video podcast para... Ella estaba haciendo podcast, ella hace podcast. La única diferencia es que también utiliza las redes sociales, como en este caso Facebook o YouTube, para promocionarse. Pero crea su contenido para podcast. Ay, vaya chapa os he dado, ya lo siento. Sí, sí. A ver, yo en mi caso, yo veo en este caso, el de Mario, y para mí, es decir, yo lo que veo de Mario, sí, haces podcast en directo, puedes hacerlo directamente fuera de YouTube. Es decir, en este caso tu podcast, en el de Mario, yo lo que veo más es un youtuber, no veo un contenido de podcast. La única diferencia es que también lo subes al formato podcast, pero sí que veo más esa parte, pero que no tiene nada malo. Y de hecho hay un montón de gente que sube sus contenidos directamente de YouTube a podcast y hay un montón de cosas en el formato podcast. El podcast se puede monetizar como un programa radial, es decir, apoyando a la publicidad, o va en contra de la filosofía y razón de ser del podcast. El podcast se puede monetizar como un programa radial, es decir, metiendo publicidad, sí. Y lo de va en contra de la filosofía tampoco sé muy bien si existe alguna filosofía con todo esto, porque la filosofía es la que tú te quieras marcar. Es decir, nadie puede decirte qué es lo que debes o no debes hacer con tu contenido, ¿vale? Al fin y al cabo, el podcast es un contenido en formato audio que está creado para formato audio y donde debes explicar absolutamente todo muy bien para que cualquier persona que es ciega te escuche. ¿Por qué? Porque todos los oyentes son ciegos. Es muy similar a la radio. ¿Cobrar por publicidad?
Pues mira, de hecho una de las empresas, de los proyectos que yo te he puesto aquí al final, que es el de publipodcast.com, lo que hacemos es gestionar publicidad para podcast. Es un poco la idea. Porque, como ya os he dicho, pues hay un montón de empresas que están ganando dinero con nuestros contenidos, pero al podcaster no le dan nada de todo ese dinero que ellos están ganando con la publicidad que nos insertan en nuestros contenidos al principio, al final, en medio, y a veces publicidad que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros contenidos. Si tú consideras o crees que puedes cobrar publicidad por tu contenido, no hay nadie que deba de ponerte trabas o palos o decirte si sí o decirte si no. Si quieres, hazlo, y si no quieres, no lo hagas. Ya está, no. Después tú rinde las cuentas con quien tengas que rendirlas, que será con Hacienda de tu país, pero no hay un... Vamos, al revés. De hecho, cada día hay más podcasts que empiezan a monetizar o a ganar dinero mediante la publicidad. Poco o mucho, pero empiezan a ganar dinero con la publicidad. Sí, sí, Mario. La verdad que pues yo también hago podcast en directo, pero no los hago a través, por ejemplo, de YouTube. Los hago con Spreaker. Eh, Jojo Fernández también hace podcast en directo mediante Spreaker. Y en tu caso, pues es cierto pues que si utilizas YouTube, genial. Juanma Ortega, uno de los mejores locutores de este país, también hace contenido en directo a través de Facebook, por ejemplo. Es decir, hacer un contenido en directo no tiene por qué ser siempre en radio. El contenido en directo puede ser en vídeo, puede ser en Instagram, en Periscope, puede ser en un montón de plataformas distintas. Pero que ya te digo que yo creo que lo hay que de puta madre. Es decir, si lo quieres subir a formato podcast y que si tú crees que es un formato más radiofónico, también lo está haciendo Iker Jiménez. Hay un montón de gente que lo está haciendo y ya te digo que no creo que sea absolutamente nada malo en absoluto. Es más, a mí me preguntáis si es mi opinión y es mi visión. Es decir, crear un contenido en formato podcast va mucho más allá de todo esto que en muchos casos vemos, ¿no? Que es sentarte, hablar de 4 cosas y salir. Creo que pasa por un poco más allá de crear el contenido, darle un poquito de mimo, una ambientación sonora, pero ya es una opinión mía personal, ¿eh? Y por supuesto también entra mucha improvisación, ¿eh? Sí, vale, pero me estás... Mira, por ir terminando, ¿vale? Porque tampoco quiero que esto sea aquí un debate que no lleva a ningún sitio, ya te lo garantizo, ¿vale? Pero me has dicho, pues mira, Ilustres Ignorantes, La Vida Moderna, Nadie Sabe Nada. Es que no son podcasts. Te lo digo así, tal cual. Ilustres Ignorantes en muchos casos se ha hecho en teatros, es decir, es una función de teatro, tal cual. La Vida Moderna se hace en un estudio de radio y Nadie Sabe Nada también se hace en muchos casos en un estudio de radio y otras veces en un teatro. ¿Que se ha grabado, que después se publica en formato podcast? Sí, pero no son creados originalmente para podcast. Hay una gran diferencia. Que alguna pregunta más fuera del tema debatir si es podcast, si no es podcast, porque yo ya hace mucho tiempo que ya he debatido esto y ya estoy como que tampoco me va muy allá. O sea que... mira, mostrar este. Gracias a todos por este bueno y los podcasts están disponibles en nuestro canal. Les recomendamos suscribirse. Gracias, Iván Pachi. Pues nada, lo dicho, si no hay alguna otra pregunta, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido lo que os he compartido, lo que he querido transmitiros y principalmente deciros pues que muchas gracias, que os unáis al grupo de la Unión Podcastera. Recordarle a Mario que solamente se pueden hacer spam los lunes con el hashtag lunes podcasteros y además que una de las más eficientes maneras de hacer spam en la Unión Podcastera es utilizando el hashtag que hay en Twitter, que muy poca gente está utilizando. Hay más gente que publica el contenido en Telegram que comparte su contenido en Twitter, cuando realmente en Twitter es más efectivo, ¿vale? Etiquetáis lunes hashtag, almohadilla lunes podcastero, etiquetáis a la Unión Podcastera y ponéis vuestro contenido. Y creedme que es mucho más eficiente que en el grupo de Telegram. Así que nada, muchas gracias a todo el mundo y nos vemos pronto, ya sabéis, por redes sociales y que podéis encontrarme en www.ivanpachi.es. ¡Chao! ¡Hasta luego! Oye, por cierto, a lavarse las manos, a lavarse las manos, a cuidaros muy mucho, que está la cosa muy complicada. Ya sabéis que aquí en España estamos confinados.
quedaros en casa, lavaros muy bien las manos y ya sabéis que nuestro mundo tiene que continuar, si puede ser no como estaba, sino un poquito mejor, ¿vale? Así que nada, hasta pronto, chao.